Un momento en que amarran a la persona y le cortan la cabeza. Pero ¿hasta qué punto la guillotina en un momento fue un acto de humanismo, no? Sí, Entonces con la llegada del socialismo empiezan a regularse todo este tema de las horas del trabajo, de los dominicales. tener el poder, nueve burgueses. Y era la izquierda durante la Revolución Francesa. Muy protagonizada por mujeres, que la Revolución Francesa será bien injusta con las mujeres. Bueno, saludos a todas las personas que hacen parte de este podcast, de este programa Más allá del discurso. Muy agradecido con todas las personas que nos han escrito, que están ahí dándole me gusta a los videos que vamos subiendo. Y pues bueno, en esta oportunidad tengo la posibilidad de entrevistar a un amigo, de hablar con un amigo que también conocí entrenando y se llama Máximo Moore. Sí. ¿Cómo vas, Máximo? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu podcast. Mi primer podcast, entonces. Es el primer podcast de Máximo Y y, no en mi idioma nativo, pero y voy a no, intentar como... como pueden ver, no es idioma nativo. Vos sos ruso, ¿no? Y Sí. te criaste en los Estados Unidos. Sí, soy ruso, nací en Moscú, pero cuando tenía 2 años me mudé a Estados Unidos, a California. Mi madre se fue como madre soltera, se fue primeramente y yo me quedé en Rusia y mi madre conoció a mi padrastro, me llevó y crecí toda mi vida en Estados Unidos. Y ahora viviendo aquí en Colombia, por como me mudé aquí hace 3 años. ¿Qué te ha parecido Colombia? Oh, amo, sí, es ¿Has increíble. estado en varias ciudades o solo en Cali? No, solo Cali. ¿Y qué te pareció el caleño? Es increíble como el sabor, la sazón, es como el alma caleño, es tan amable, tierno y cariñoso, sí, como me gusta mucho vivir aquí. Sí, Como eso he tuve una escuchado. experiencia muy, muy bacana, como me cambió mucho. ¿Te cambió mucho la percepción Sí, sí. de lo que se escucha afuera de que es Colombia, que es Cali? Sí, no tenía como, no tenía muchos estereotipos de Colombia antes me mudé aquí, pero más como de yo, que más amable, más abierto, por ahí creciendo en Los Ángeles, en las ciudades grandes, en Estados Unidos, la gente son mucho más apurado todo el tiempo y viviendo aquí se parece como estoy más relajado, como latino, como es normal como hablar en la calle con una persona que no conoces, como, sí, en Estados Unidos, depende de dónde vives, pero donde viví, como crecí, no es normal. Entonces aquí sí siento más latino, no sé. No me parezco, pero como siento más latino. Ah, claro, te has latinizado. Sí, sí, Claro, porque venís de una cultura más fría, mucho más afán, sí, la sí. velocidad, todo, y ahorita estás como viviendo la vida del latino que es de ahí, más Exacto, sí. tranquila, más Pero también sabrosa. en Los Ángeles crecí con muchos mexicanos. Pero Entonces, viviendo en Estados Unidos, que tenían que vivir acelerados, me imagino. exacto, sí. Entonces, pero como estaba acostumbrado con la cultura latina, pero no estaba como involucrado como así, como viviendo en la cultura. Entonces, aprendí español cuando me mudé aquí, no hablé antes. Y todavía no tengo español perfecto, pero es como puedo conversar y hacer un podcast y algo así. Bueno, ahí está, es un ejemplo, porque imagínate que yo he querido aprender otro idioma y me ha parecido un reto totalmente. Y pues bueno, a vos se te entiende mucho, mucho el español. Incluso vos das clases aquí de historia, ¿verdad? Aquí en Cali. Sí, sí, pero como doy clases en inglés, porque Ah, es ok, un colegio bilingüe. ok. Pero bueno, la verdad nunca he tenido problemas para comunicarme con Máximo, porque de hecho me sorprendió que hace poco me enteré que eras profesor de historia y dije, no, hay que invitar a Máximo a un podcast a que hablemos un poco, más teniendo en cuenta que venimos de una campaña política de mucha crispación aquí en Colombia, y de mucha polarización también Mm. acerca de los dos extremos políticos de la izquierda y la derecha. Y un poco la idea del podcast de hoy es que hablemos de todo ese origen, de qué es la izquierda, qué es la derecha, de por qué nosotros pensamos como derecha o como izquierda, o por qué nos autodeterminamos como si soy de izquierda o soy de derecha. Y para eso pues vamos a hacer un viaje por la historia, pero también vamos a entender que el concepto de izquierda y derecha de antes no es el mismo concepto de ahora. Mm. Digamos que un poco nace con todo ese tema de la Revolución Francesa en 1789 y pues como se ha dicho en diferentes lugares y en la historia, que la ubicación geográfica de las personas que defendían ciertas ideas, pues los ubicó en la historia como de izquierda y derecha, es decir, en la Asamblea Nacional Constituyente
de Francia cuando se dio la Revolución Francesa, y ahorita vamos a hacer un poquito un recuento acerca de eso. Los un sector de la población que había generado esa revolución se ubicó al lado de la izquierda de la asamblea con unas ideas que los identificaban y otros al lado derecho con otras ideas, y ese es el origen de lo que entendemos hoy. Ujú. Luego, si esa reunión se hubiera hecho revuelto, hoy entenderíamos diferente esa dicotomía entre unas ideas y otras. Sí, y es como interesante como hace como más que 200 años como divide de como de izquierda y derecha empezó en Francia como durante esta Asamblea Nacional y obviamente como los sistemas que la gente está discutiendo y como los problemas cambia, pero esta idea de izquierda y derecha se mantiene entre todo el tiempo. Entonces, Eso es un poco lo que nos podemos preguntar hoy. sí. Sí, sabemos que no es lo mismo, pero que se mantenga como la misma esencia como tal. Y un poco la idea es, claro, estamos hablando de la época de los reyes, estamos hablando de la época en la que todavía existe un rey que tiene un poder absoluto, si se quiere, o un gran poder, puede que no sea absoluto del todo, pero un gran poder, que de un momento a otro, pues digamos que hay una gran efervescencia social, incluso muy protagonizada por mujeres, que la Revolución Francesa será bien injusta con las mujeres, pero hubo un gran estallido social, por decirlo de alguna manera, que terminó en poner en jaque la figura del rey, y entonces está esta discusión en la Asamblea Nacional Constituyente, en la que hay un grupo de personas que, o sea, ambos están de acuerdo en quitarle el poder al rey, Ujú. y ahí nacen juntos, la izquierda y la derecha nacen juntos en la medida en que nacen con la idea de derrocar al rey, pero se dividen un poco en el radicalismo de que hay un sector que quiere incluso matar al rey Ujú. como símbolo, que cree que la revolución o la república solo pueden hacer con el símbolo de la muerte del rey, y están los que se ubican al lado derecho que dicen, sí, acabemos con el poder del rey, pero no matemos al rey porque se nos vienen los reinos de afuera encima y esto se puede volver, digamos, una anarquía, porque va a perderse ese poder central. Entonces ahí empiezan las diferencias un poco en ese concepto de izquierda y derecha, pero cómo se va transformando eso en la historia. Es decir, no es el mismo concepto que tenemos ahora, son ideas diferentes o son las mismas ideas de ahora. ¿Cómo la ves vos? Sí, pues que como todo empezó con la ilustración, como esta idea del liberalismo, como, sí, exacto, como cuando la derecha dijo como, ok, sí, tenemos un rey, pero un rey parlamentario como Inglaterra en ese tiempo, un rey con todo el poder, y también la izquierda como tener un rey más liberal, como simbólico, o matar al rey. Entonces, como esta idea de quién tiene el poder y el como acuerdo social del gobierno, como este empezó en este tiempo de la ilustración. Y cuando vemos este tiempo de la Revolución Francesa, es que de la izquierda era como de los burgueses, como porque en este tiempo, este es cuando el capitalismo empezó a crecer, como este es el tiempo que la revolución industrial empezó en Inglaterra y estaba como yendo en otros lugares, pero en Francia no era totalmente industrializado. Entonces, como la economía, las económicas era menos importante cuando empezó en la Revolución Francesa, era más como de acuerdo social, como tenemos un rey, no tenemos un rey, si tenemos un rey, ¿qué poder va a tener? Entonces, creo que como la evolución de la idea de izquierda y derecha, como evolucionó con cuando el capitalismo subió. Entonces, este es cuando vemos filósofos de Adam Smith, Karl Marx. Entonces, la pregunta era, ¿quién tiene poder? Este cambió, porque después de la Revolución Francesa mataron al rey, como cambiaron el sistema, pero todavía tenían Napoleón y otras cosas y los reyes después, porque Francia ahora es en su quinto repúblico, creo que, Quinta República, sí, sí, sí. quinta república. Entonces, los burgueses cuando ganaron la Revolución Francesa, era un tiempo, era más radical, con Danton y después Danton cuando Maximilien Robespierre se mató durante este Committee of Public Safety, no sé en español, sí, Committee de Seguridad Público, era más radical, pero obviamente con la directoria
como empezó más tradicional, pero sin rey, y con Napoleón cambió para hacer algunas ideas de liberalismo y la constitución, pero con una figura con todo el poder, especialmente en las políticas extranjeras, como las guerras y esas cosas. Pero en Francia, todavía como las ideas de liberalismo, de tener una constitución, se quedó. Pero cuando los burgueses ganó el poder, que en el pasado era la aristocracia, Aristocracia. sí, aristocracia, como la pregunta cambió. Es que, ok, ahora la aristocracia cayendo, como no tiene tanto poder como tenía antes la ilustración, las revoluciones, con el liberalismo, eso subió y teníamos como una clase burguesa. Entonces la pregunta cambió como izquierda y derecha más de la economía. Y eso es cuando Karl Marx y Engels y Adam Smith era muy importante porque ¿quién tenía el poder después? Si no tenemos un rey, o si tenemos un rey pero parlamentario, más simbólico, como ¿quién se controla el país, el gobierno? Entonces la aristocracia, cuando se cayó, como esa nueva clase, empezó a tener el poder, nueva burguesa. Y era la izquierda durante la Revolución Francesa. Pero cuando el tiempo pasó, como esta clase como transformó y movió a la derecha. Entonces creo que esta es la cosa, como el suyo de capitalismo cambió qué es izquierda y qué es derecha. Entonces, Ok, porque inicialmente cuando uno va a los gérmenes de la Revolución Francesa y entonces se encuentra con esas asambleas contra el rey, son burgueses de distintos niveles los que se ubican en la asamblea y un poco los burgueses de la Providencia, un poco los burgueses menos radicales se ubican a la derecha y defienden un poco la idea de mantengamos el rey, sí, expandamos la guerra hacia afuera, pero mantengamos internamente la figura del rey para mantener la unidad nacional, démosle prioridad al tema de la seguridad, digamos que empiezan a tener unas banderas y está el otro sector el de la izquierda que es el que termina imponiéndose, los jacobinos, que incluso tienen un sector mucho más radical que son los sánculos. Sí, sans-culottes. Sí, ella era mucho más radical y era como casi, La mano de... la idea de socialismo no existió como en este tiempo, pero como de proto-socialismo, algo así, como era mucho más como de la calle, como de la gente. Porque tenemos que recordar que los burgueses de la Revolución Francesa, como la gente que estaba en la Asamblea Nacional, por la izquierda y por como la derecha, pero más liberal, eran ricos, eran como gente que mucha plata, mucho poder, mucha educación, pero estaban en el tercer estado, porque era como de Claro. un, dos, Y el tercer sí. estado tenía divisiones internas Exacto, también. sí. Entonces, si era un burgués que, vamos a ver que quería matar, como era jacobino, gerondín, como quería matar al rey o algo así. Pero como la pregunta de la economía era no tan como importante. Cuando la revolución cambió con Maximilien Pero entonces, Robespierre, ¿cuál era la pregunta ahí? Era simplemente el tema del poder. O sea, cuando nace la Revolución Francesa, la pregunta es quién tiene el poder. Y alrededor de ahí, o alrededor de ese concepto, es que está el conflicto. sí, porque el tercer estado de Francia tenía el 98% de la población y la mayoría eran como campesinos, trabajadores, entonces como los burgueses eran un por ciento de este tercer estado, como un pequeñito por ciento de las intelectuales. Entonces, como cuando los sistemas cambió, eh, vamos a ver que los burgueses que en el pasado eran la izquierda en esta parte, posiblemente como cuando la revolución industrial va a Cuando se subir, mantiene el poder, entonces vos sí, decís que van cuando tenían cambiando poder del capitalismo, querían mantener su poder, entonces cambió a la derecha. hacia la derecha. Sí, entonces Pero también porque entendiendo sí. entonces que la derecha es como la lógica de mantener el statu quo. Sí, exacto, es como mantener el poder, entonces como y la ilustración Ya como... dimos la revolución, dejémoslo hasta ahí. Sí, exacto, Okay. porque el capitalismo como empezó durante la ilustración con
las empresas de East India Companies, como de De- Neerlandes, de Inglaterra, esas cosas. Pero el sistema todavía era feudalismo. Entonces, como el de sistema, como teníamos como esos ejemplos de capitalismo en las empresas que estaban conquistando el mundo, el la sur global, expansión a sí, América y demás, sí, pero como era solo como un parte de la economía generalmente era todavía feudalismo. feudalismo. Entonces, sí, como la derecha se une como mantener el poder, las tradiciones, entonces cuando el sistema cambió y los burgueses tenían el poder en este nuevo sistema económico, es como querían mantener su poder. Entonces van a ver la división contra como izquierdista, como socialista y liberal, como ya ahora tenemos en nuestro día moderno, tenemos como por ejemplo, en Estados Unidos tenés los Democrats, pero la mayoría son neoliberal, ¿no? Y también Neoliberales, tenés sí. como el pacto más izquierdista. Y en la derecha, creo que está subiendo como una extrema derecha con el presidente Donald Trump, pero ya es como, es muy parecido que está pasando allá. Y también la Revolución Francesa era interesante como con Maximilien Robespierre y cuando tenía poder, como obvio era muy radical, era como el punto de la revolución más radical. Y obviamente tenía como muchas ejecuciones con la guillotina y esas cosas. Pero también tenemos que recordar es que mucha de la historia de la Revolución Francesa se ha escrito de como los ingleses, Los como sí, los enemigos, enemigos, gente que quería mantener el sistema que tenía. Entonces, sí, Robespierre era muy como radical y creo que como perdió su mente en el final de su vida. Pero con la gente, con la mayoría de la gente, la mayoría del como tercer estado, gustaron como este tiempo de la revolución, porque eran muchos como, no socialistas, pero proto-socialistas y regulaciones de la economía para defender la revolución como eh, las regulaciones de la comida, de la gente que los empresarios no pudieron tener toda la comida y guardar, tenía que como distribuir. prohibió Sí, acaparar. sí, exacto. Entonces, cuando Robespierre se cayó, la directoria empezó el poder. Y la directoria no era popular para nada. Nadie le gustó como la directoria. Esa es la razón Napoleón pudo subir. Entonces, con... Sí, el directorio está gobernado por cinco Uh-huh. personas que se volvió muy burocrático, Sí, mucha guerra y muy interna, muy conservador. poco eficiente además Uh-huh. para solucionar los problemas de la población. Y Sí. claro, es el caldo de cultivo en el que un líder fuerte, tiránico, como Napoleón, Uh-huh. además que a veces, pues dicen algunos historiadores, necesarios en algunos momentos para consolidar ciertos procesos, pues aparece y aparece como la solución a muchos problemas, además que lo fue en cierto punto. Hoy día le vemos a Napoleón, pues después de haber tomado el poder, haberse hecho emperador y haber, digamos, expandido el poder suyo por casi toda Europa, es la herencia de ese código napoleónico, la lógica de organizar un poco en códigos el comportamiento pues caótico de toda esa revolución, ¿no? Es una Uh-huh. una parte final de la revolución burguesa, la revolución francesa, la llegada de Napoleón, ¿cierto? Da Uh-huh. como una cierta orden, luego se toma todo el poder, se vuelve emperador y pues a partir de ahí se cae la revolución porque va a volver los reyes después de que los aliados venzan a Napoleón, ¿no? Volverá a la época de los reyes un tiempo y volverán a caer. Uh-huh. Pero entonces es un proceso largo en el que se va a ir modificando el concepto de izquierda, derecha. Nos decías ahorita que eh, la izquierda es el momento la que está alejada del poder, la que representa, digamos, a las bases populares de la Francia, al sector de la burguesía, que si bien izquierda y derecha son burgueses, porque es una revolución burguesa en la Uh-huh. que ambas facciones están luchando contra la figura del rey, se desentienden en el cómo, quizás, en el método, y pues sí es mucho más numerosa la izquierda como tal que representa a la base, a los proletarios, perdón, al burgués
de más baja clase, si se quiere, al burgués más centralista, entre otras cosas, porque el burgués parisino, ¿no? No es el burgués de la provincia. Ujú, Un poco también la discusión era si el poder lo iba a tener centralizado en París, que eran lo que querían los izquierdistas de ese momento, y los de la derecha decían, no, hay que tener un gobierno federal por encima de un gobierno centralista. Hoy día la discusión es un poco diferente, pero fue cambiando luego con la llegada del marxismo, por ejemplo, la lógica de ahorita de que, listo, no existían las clases sociales, porque existían eran castas, los nobles, el clero, ujú, el rey y los demás, que eran el tercer estado. Entonces, cae la Revolución Francesa, perdón, cae el rey, a partir de la Revolución Francesa se crea la división tripartita del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, muy pues con la idea de la ilustración de ujú. Montesquieu y demás. Y digamos que se trae esa lógica de que ahorita no somos súbditos, sino ciudadanos, y se crea esta otra clase social a partir de la industrialización, que es el proletariado, ¿no? Ujú, sí, de Y proletariado. entonces luego vendrá en 1917 otra revolución, que es la rusa, la revolución proletaria, donde hay otras figuras, pues dicen que es hijo de la revolución francesa, la revolución rusa, pero en todo caso parece como la misma discusión. Ahora los pobres son los Mm. proletarios, son la izquierda, son los que están peleando el poder, toman el poder, y eso entonces, ¿qué hace con el concepto de izquierda y derecha a partir de ahí? ¿Cómo lo modifica? ¿Le mete otros ingredientes? ¿Si es diferente o pensás que en esencia sigue siendo lo mismo? Yo creo que es una evolución, porque las revoluciones de Francia, de Estados Unidos, esas cosas eran como liberal, como revoluciones liberales. Y Liberales. después Napoleón, como Napoleón expandió esas ideas. Entonces Napoleón es como una persona muy interesante porque en Francia y cuando se conquistó los diferentes países, puso las ideas liberales de como separación del gobierno, de constituciones, como acuerdos sociales. Entonces, pero con este avanzado de ideas liberales, como cuando el sistema económico cambió, cuando el feudalismo se cayó, como la aristocracia, obviamente la aristocracia se mantuvo como existió durante el siglo XIX, XX, pero no tenían como el poder que tenían en el pasado. Um, entonces, como con Marx, cuando vio como este cambio en los sistemas económicos, era como un cambio como evolucionario. Es como teníamos feudalismo y después tenemos capitalismo. Entonces, sí, como la Revolución Rusa era una evolución de los sistemas que existieron. Es como cada revolución es una respuesta del sistema. Entonces, cuando el sistema no está funcionando, cuando hay problemas, la gente puede revolucionar, puede como quiera cambiar. Entonces, el problema antes era de falta de liberalismo, de como el poder de los reyes y esas cosas. Pero ahora, una hora, sí, ahora también, pero en este tiempo, como en el siglo XX Sí. y XIX, ¿qué era el problema? Era como la desigualdad, era como la ganancia de la revolución industrial por los burgueses y los proletariados no tenían nada de éxito de las revoluciones liberales. Entonces, obviamente es bueno tener el sistema que división de gobierno, esas cosas, pero si vamos a ver, si vemos como las condiciones de los proletariados, de los trabajadores durante la revolución industrial, durante este cambio del sistema económico, era terrible. Es como su vida no subió, su vida no como mejoró, era todavía mal, posiblemente peor con el Simplemente, sistema enclosure system de Inglaterra, esta división de las clases, como, sí, porque era un tiempo sin regulación, era como laissez-faire. Entonces, nada como regla del sistema o sea, feudalismo existió. después de la Revolución Francesa fue una clase la que se subió al poder, se crea otra clase que es la proletaria o una lucha contra esa clase proletaria que es la que decís que estaba sufriendo en ese momento. No existían reglas mm, de horas de trabajo a la semana, o a qué te referís. Pues como hay muchos historiadores que como hablan que la vida de un campesino, por ejemplo, durante el feudalismo, no era bueno.
obviamente, como la mayoría de la historia de la mayoría de la gente de la historia es mal, es terrible, ¿sí? Pero es como, durante, como si eran un campesino durante ese tiempo feudalismo, eh, naturalmente no trabajaste como un proletariado en una fábrica. Es como no trabajó 12 horas cada día, tenía Era como... menos explotado. Sí, sí, en una manera, sí, porque era festivos, como... no soy un fan de como la iglesia, por ejemplo, como hizo muchas cosas terribles, pero también era una tradición que como tenían festivos, como, ok, tenemos un puente ahora, tenemos esta semana de festivo, durante invierno era otra, menos cosas para hacer, en cuestión de verano, era como más natural. Entonces, obviamente, eran explotados mucho. Pero con esta transición de proletariado y el subió de las fábricas durante la revolución industrial, tienen gente que están trabajando 12, 14 horas cada día, los niños, los abuelos, no hay nada de seguridad, no hay nada de comunidad. Entonces era una transición muy fuerte. Entonces esta es la razón que cuando ves las revoluciones liberales eran los burgueses que estaban empezando ¿sí? Pero en los movimientos de socialismo, con la evolución de izquierda y derecha, era más de los trabajadores, los proletariados. Entonces, ya, porque tenemos que recordar, durante la Revolución Francesa, los campesinos normalmente eran más derecha, eran más como conservador, apoyaban más Claro, al rey. claro. Entonces era como la gente que empujó las revoluciones liberales eran La los burguesía. trabajadores y en las ciudades, pero en ese tiempo era menos de la población y los burgueses. Y los burgueses eran como de vanguard, de vanguardia, como sí, que empujaron. Entonces, sí, eso es como parte de la evolución de las revoluciones y la división de izquierda y derecha. Y bueno, entonces con la llegada del socialismo empiezan a regularse todo este tema de las horas del trabajo, de los dominicales, los sábados, Uh -huh. de la prohibición del trabajo infantil. Uh Recuerdo -huh. mucho a Robert Owen, que era un socialista Sí. utópico Uh que -huh. apoyó mucho esa parte Y creo que es de los muy niños, ¿no? parecido que como las revoluciones liberales, porque los reinos miraron que, ve, si no regulamos el gobierno, si no utilizamos las ideas de la ilustración, de separaciones de gobierno, es posible que la gente van a matarnos, los reyes. Entonces tenemos que cambiar. Y es una misma cosa en la mayoría de los países industriales que miraron, es que hay muchas protestas, hay muchas cosas, tenemos que regular el sistema de capitalismo para, como de fin de semana, de como seguridades sociales, esas cosas. Y en los países que no hicieron nada de esta manera, como Francia en el pasado, ves revoluciones grandes, como en Rusia, Cuba, Ok, China. y un poco también esa idea pasó antes de la Revolución Francesa, ¿no? El despotismo ilustrado, que es la clase poderosa, la nobleza, coestando un poco con las ideas de la ilustración, algunas Sí, ideas están bien, y empezaron a aplicar un poquito algunas regulaciones, algunas exacto. lógicas de la ilustración, pero como Para preservarse su para que poder, esto no se sí, haya explotado, claro, obvio, sí. ok, muy pragmático, Sí, like, si obviamente. ves como Frederick the Great y como diferentes como Catherine the Great, como eran muchos reyes, reinas y reinos que sí querían como adaptarse para este nuevo sistema, este nuevo mundo. Entonces la misma cosa con Claro, capitalismo cuando subió, es como tenía que regularse para preservarse en este nuevo sistema. Porque si no, si tanta la población es contra vos, tenés problemas, tenés revoluciones. bueno, eso, y también es uno de los datos curiosos de la Revolución Francesa, es que la gente tiende a pensar que con la Revolución Francesa se tienen, o sea, pues se tienen todos los derechos que tenemos hoy. Y no, era una revolución en la que la democracia era muy griega, en el sentido de que pues solo era para hombres, solo era para personas que tuvieran cierta renta, Uh-huh. eh, incluso el concepto de esclavitud pues se volvería del todo, digamos, a nivel universal la revolución luego en Estados Unidos, Sí. algunos años después, 100 años después. Pero también es como interesante la Revolución Francesa porque era un tiempo como durante el periodo más radical de la revolución. Eh, eh, las mujeres como de Maximilien
de Robespierre, creo que de esta parte de la revolución más radical, ganó los derechos y la directoria se sacó, como sacó los derechos de mujeres, también O durante la sea, parte más radical de la revolución, abandonó esclavitud, como prohibió. Y después, como Napoleón, con Haití. sí, con Haití, y intentó como invadir y sí, como no tenía éxito. Pero en cuanto al tema de la mujer, no te entendí bien. O sea, hay una figura que es Olympe de Gouges, que es esta feminista inicial que dijo, están hablando de derechos del hombre ciudadano, ¿por qué no hablamos de los derechos de la mujer ciudadana? Y fuera cabeza, ¿no? A ella Mm. la decapitaron por hablar de los derechos de la mujer en un momento determinado. Es decir, fue una revolución que en cierto momento, pues, obviamente es un inicio que luego permitió lo que tenemos hoy, pero en algún momento la votación era, como te decía, muy restringida, ¿no? Sí. Quería tocar el tema de los casos curiosos de la Revolución Francesa, porque uno de esos es lo que hablamos ahorita, el hecho de que la mujer fue muy protagonista en los actos de hecho, en la toma de la Bastilla, incluso el tema de la falta de pan, que fue muy protagonista la mujer como tal, pero a la hora de otorgarle derechos, es lo que te decía un poco ahorita con esa figura de Olympe de Gouges, que Ujú. es esta mujer que era muy intelectual y que ella en algún momento vio que se estaba hablando de los derechos del hombre y del ciudadano y pues que eso no incluía a la mujer como tal. Habló de la Declaración de los Derechos de la Mujer y luego fue guillotinada Mm. al mejor estilo que de Robespierre, ¿no? Sí. Me llama la atención también que históricamente uno puede ver la guillotina como un acto de salvajismo, porque es un momento en el que amarran a la persona y le cortan la cabeza. Pero hasta qué punto la guillotina en un momento fue un acto de humanismo, ¿no? Sí, y también de igualdad, porque antes la guillotina como necesitó un man para you know, cortar su cabeza con una espada. Oh, no, y antes se torturaba, ¿no? Antes Sí, sí, de torturaba, matarte. sí, pero también para como si las ejecuciones, si no torturaron, es que tenía que pagar un man para como exigirte. O sea, que si me iban a ejecutar, lo normal era que me torturaran en público, Ajá. pero si yo quisiera que fuera más humanitario, tenía que pagar para que más bien me Sí, guillotinaran. y no todos los torturaron, es como si era como si hizo algo muy como contra el Estado, el rey obviamente torturaron, pero sí por los criminales, por como cosas como no tan importante, normalmente sí, Ejecutar. ejecutar con un man, con una espada. Entonces, si tenías mucha plata, podrías pagar a alguien muy bueno, reconocido en su trabajo de ejecuciones para hacerlo muy El rápido. verdugo. Pero sí, pero si no tenías la plata para hacerlo, el gobierno va a darte una persona. Barato. Un Es verdugo como los barato. abogados. Si tienes plata, puedes como pagar un abogado como muy reconocido, muy bueno. Y si no, vas a tener un abogado del ¿Y Estado cuál era? que es posible, eres bueno, pero también es posible su primer día. Entonces, si alguien va a cortar su cabeza, no quieres la persona con su primer día y necesita como 2, 3, 4 veces para hacerlo. Entonces la guillotina era como una manera más sí, Humanitaria. humanitaria y para contra la desigualdad, porque un par de la revolución era como no tenemos los diferentes estados de primer, de segundo, tercer, como Morimos igual. somos franceses, somos iguales, entonces vamos a morir Igual. igual. Ok. Sí. O sea que la guillotina sí llegó como una tecnología Mm. para democrática. Sí, sí, exacto. Democratizar Mm. la forma en la que Sí, morimos. sí. Oh, súper interesante, súper interesante. Bueno, eso se trata de que podamos abordar estos temas, de que podamos hablar de todos esos temas que muchas veces se abordan en la calle, pero que no se comprenden. Y la idea de esos programas es que podamos aportar un poco a que la gente entienda todo ese tema de izquierda, derecha, dónde viene eso, cómo se consume hoy, porque hoy día también la discusión tiene otros elementos, ¿no? Son los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que no eran variables si estuvieran en las discusiones previas, por ejemplo, de la Revolución Rusa ni la Revolución Francesa, no se hablaba de eso. Incluso como hablamos ahorita, ni siquiera los derechos de la mujer. Y es un ingrediente que tiene ahorita esta discusión. Está todo el tema de la parte ecológica y todo eso son ingredientes nuevos que aparecen en el concepto de izquierda y derecha y que confunden un poco a la gente porque pues principalmente estas discusiones han sido alrededor del modelo económico de un país y más que algunas otras formas
como por ejemplo incluir en un lenguaje a la comunidad LGTBIQ+, o bueno, esa neutralidad del lenguaje que se hablaba ahorita. Son discusiones muy modernas que van como cambiando un poco los ingredientes y que hacen que ahorita ya no se hable de izquierda y no de progresismo, como un apéndice del concepto general de izquierda. Bueno, Pero todavía creo que es parte de la evolución, porque también durante como la Revolución Francesa o esas cosas, que hay gente como opresido y hay gente que tiene el poder. Entonces, sí, sí, como las mujeres y LG. LGBTQ en inglés. Entonces, como eso es parte del proletariado, eso es parte de la gente que quiere Ok, como si sí. ganar sus derechos y creo que como es importante como no abandonar esas cosas. Pero simplemente como, por ejemplo, en Nueva York, como Zoran Mamdani, como ganó de alcalde de Es Ciudad de New York City. Y como musulmán. sí, de musulmán, y obviamente como un gran parte de su campaña es como los derechos de las comunidades minoritarias, pero con un enfoque de la economía, de como De sí, izquierda. sí, sí, de izquierda, de como del sistema para como mejorar la vida de todos los proletariados, de los trabajadores, de la mayoría de la gente, cualquier grupo social o sexual o religión que están, porque es importante como entender las diferencias de diferentes como grupos sociales y entender la opresión históricamente y el moderno. Um, entonces puedes como validar y mejorar su propios problemas, pero también en una manera que mejora como toda la población, todos los trabajadores, porque no se importa qué sexualidad o raza o región, si no puedes como tener un hogar o si Claro, no tenés como salario, sueldo que puedes vivir y si no tenés como una vida que puedes como dar comida a tu familia. Entonces, puedes como reconocer como los problemas individuales de diferentes grupos, pero también con estar enfocado en las maneras que unir todos. ok. Pues Máximo, ha sido súper interesante conversar con vos, mi hermano. Te Gracias, agradezco hermano. mucho que hayas aceptado esta invitación. Ojalá podamos tener a Máximo en un próximo programa Y, y pues te dejo para que nos haga la invitación para que nos sigan visitando, nos sigan viendo y pues para que le den compartir. Pues, despedite de nuestra audiencia, Máximo. sí, gracias a todos. Como espero que puedan entenderme. Obviamente hago errores en español, estoy todavía mejorando, pero es muy divertido como hablar de esas cosas y ya no tengo redes sociales o nada así, pero como... Pues bueno, ahí nos vas a bueno. ayudar a compartir de alguna u otra manera. Un saludo, Máximo, y bueno, saludo a Igualmente, toda la bro. audiencia. Muchas gracias, mi hermano. Nos Gracias. volvemos a ver. Un saludo. Gracias.